Hombres y mujeres libres, hoy les quiero hablar sobre el gorilismo, término utilizado en este país, Argentina, para caracterizar a un cierto grupo de personas con una cierta supuesta ideología política que tiene una cierta habilidad de moverse de un extremo a otro de su ideario personal, todo para aniquilar a un cierto movimiento político que se sigue manteniendo vigente hoy en el tiempo. Trataré de ser objetivo y me limitaré a contar orígenes y desarrollo en el tiempo de este término o concepto, por el cual se vinculó y vincula actualmente a un gran sector de la sociedad. Me gustaría terminar cada párrafo que les diré a continuación con la siguiente muletilla, y hasta desearía en lo más profundo que la tengan presente a lo largo de todo el informe. Dicha muletilla, con un signo de interrogación al final, es la siguiente. ¿Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia? Bueno amigos, arranco. Gorila es una expresión utilizada habitualmente en la vida política argentina para denominar a una persona que tiene una postura antiperonista. No es más que eso, hasta ahora, pero sigamos. Este apelativo terminó siendo aceptado en 1955 por los propios antiperonistas para autodenominarse, pero con un sentido elogioso. Con posterioridad, el término también ha sido utilizado tanto por peronistas como no peronistas, frecuentemente con significado despectivo. Luego, con el correr de los años, la expresión se extendió por América Latina como sinónimo de reaccionario de derecha, militarista, golpista o anticomunista. ¿Por qué el término gorila? ¿Cuál es el origen del mismo? Una verdadera pavada, pero te las voy a contar. Había un programa radial con mucha audiencia, famoso en la época, llamado La Revista Dislocada. Nacido en 1952 en Radio Argentina, pasó en 1954 a Radio Splendid, una gran radio con mucho alcance, de las mejores. Los guionistas eran Aldo Camarota y Delfol Amaranto. En ese momento se había estrenado en Argentina la película Mogambo, con Clark Gable y Ava Gardner, y dicho film transcurría en la selva. Como Mogambo había tenido mucha recaudación de taquilla, en las revistas dislocadas lo parodiaban y metían sketch con esas películas. Y una de las canciones que cada domingo sonaba en la radio decía lo siguiente. Deben ser los gorilas, deben ser que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser que andarán por aquí. El público tomó esa canción y la interpretó como una alusión a lo que por entonces circulaba sotto voce. Se estaba gestando un movimiento sin líder aparente y creado por la misma gente que consistía, ¿saben qué?, en tratar de derrocar a Perón. ¿Pero qué sucedió? La Revolución Libertadora de 1955 y el derrocamiento del segundo gobierno de Perón. Poco antes del golpe de Estado militar, espontáneamente, los antiperonistas comenzaron a llamarse a sí mismos gorilas. También lo hicieron los militares golpistas antiperonistas de la Armada. Incluso en las elecciones de 1963, las que ganó el radical Arturo Umberto Illia, el Partido de la Revolución Libertadora llevaba como lema electoral «Llene el Congreso de Gorilas». Al final del informe vas a ver los panfletos de la época. ¿Qué quiero decir con esto? Que con el correr de los años, hasta nuestra época, el término pasó a ser utilizado por toda persona que era antiperonista, incluso por los mismos antiperonistas. Pero eso no fue nada. En América Latina comenzó a llamarse gorilas a los generales reaccionarios que ejecutaron golpes de Estado y que ejercieron una dura represión contra sus adversarios políticos. Ya hablaremos de eso en unos minutos. Sin embargo, este movimiento, llamémosle transversal, tuvo sus orígenes en la política unos años antes, una precuela.
fue justamente en las elecciones donde ganó por primera vez el peronismo en 1946. Ese año, para disputarle las elecciones a Perón, se formó la Unión Democrática. ¿Qué fue eso? Una ensalada multicolor, un verdadero crisol de partidos políticos que todavía al día de hoy es difícil entender cómo se pudieron llevar mínimamente bien durante su corta vida. Presta atención quién integró la Unión Democrática. Republicanos, socialdemócratas, socialliberales, radicales, conservadores, liberales y comunistas. Escuchaste bien. Los partidos Unión Cívica Radical, Partido Socialista, Partido Comunista y Partido Demócrata Progresista, apoyados por el Partido Demócrata, fueron los creadores de este Frankenstein que, sinceramente, tuvo corta vida, al perder las elecciones por el pocho. ¿Sabés cuánto duró la Unión Democrática? 3 meses y 10 días. Si no me crees, googlealo. Ahora bien, ya sabemos el origen, el momento de su creación e incluso el protogorilismo. ¿Y qué conclusión podemos sacar hasta ahora? Bueno, que nació como un rejunte de ideas que se propone derrotar al peronismo en las urnas. La pregunta es, ¿cómo sacás una idea clara de ese conglomerado infernal? ¿Se puede convencer a la gente de esta manera? ¿Hay intenciones de hacer política o es solo un objetivo claro y básico? Veremos si se logró hacer un cambio en este país con esa estrategia. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Por más que nos querramos referir al término gorilismo por el cual fue desarrollado este informe, terminaremos hablando en realidad de ese sentimiento antiperonista tan especial que caracteriza a esa gente. O sea, con ese plus de odio, rencor, partidarios de la frase "el fin justifica los medios". Pasaré a contarte ahora cómo a lo largo de todos estos años se ha usado el término gorila en la política. Como para repetir la expresión del principio de este programa, cualquier similitud con la actualidad es mera coincidencia. Podríamos arrancar con un episodio anterior a 1955, ocurrido en 1947, cuando un diputado radical, Ernesto Sammartino, se refirió al movimiento peronista como un aluvión zoológico. Sammartino terminó siendo expulsado de la Cámara de Diputados y exiliado en Uruguay. En la década del 60, los escritos de Perón y sus cartas con John William Cook, líder del ala izquierda del peronismo y apoderado del movimiento nacional justicialista, hacían referencia continuamente a los gorilas, o sea, aquellos referentes políticos abiertamente volcados al antiperonismo en Argentina. Hasta Fidel Castro usó el término gorila en un discurso famoso que dio en 1963. Seguramente, Castro fue contagiado de ese término por su amigo argentino, el Che Guevara. Fidel hasta dijo que había gorilas en Estados Unidos. Sí, te paso un párrafo. Dijo lo siguiente: ¿qué van a hacer los imperialistas? Se cocinan en su propia salsa y los gorilas toman el poder. Claro que apoyados por los gorilas de Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay también gorilas civiles y gorilas militares. Los gorilas del Pentágono apoyan los gobiernos de gorilas con uniforme militar y los gorilas del Departamento de Estado promueven gobiernos de gorilas vestidos de civiles y tienen allí adentro sus contradicciones. Y esas contradicciones se manifiestan en los países de América Latina. Hay referencias que a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, el término gorila se ha usado fuertemente en países como Chile, Uruguay y Venezuela, tildando de gobiernos gorilas a los supuestos gobiernos antipopulares declarados por ellos mismos. Hasta en Honduras hubo un presidente llamado Micheletti, al que lo apodaron Goriletti. Ahí seguramente hubo algún argentino involucrado en esa jugada. Vuelvo a la Argentina, año 1964. Gobierno del doctor Arturo Humberto Illia.
y en las calles se cantaba: Ilia Gorilón, rajá de la Rosada, que es la casa de Perón. Otro caso emblemático: Guillermo Esteves Boero, líder del Partido Socialista en Argentina, al cual se le atribuía media provincia de Santa Fe a su nombre, y se le cantaba: Esteves Boero, gorila y estanciero, si vos sos socialista, el Papa es montonero. Año 1974, los montoneros en la plaza reclamándole al gobierno de Perón con su cantito: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. Los mismos peronistas también, por lo que estamos viendo, hicieron su parte, englobando a todo el mundo que no fuera peronista como gorila. Sin ir más lejos, década del 80, gobierno del radical Raúl Alfonsín, en las calles, cuando el líder sindicalista Saúl Ubaldini organizaba uno de sus tantos paros generales, en la Plaza de Mayo se escuchaba el siguiente cantito: traigan al gorila de Alfonsín para que vea que este pueblo no cambia de idea, lleva las banderas de Evita y Perón. Década del 90, cuando el peronismo se lo disputaban menemistas y dualdistas, entre ellos también se tiraron con de todo, cuando los dualdistas trataban a Carlos Menem como el gorila musulmán. Resumiendo, da la sensación que el término gorila va a quedar por muchísimos años más en el imaginario de la gente. Después de todo este folclore, en donde se ha buscado una hegemonía buscando ese término, gorila, para reconocer esa manada entre la multitud, no quedan dudas. Ahora digo yo, esta oposición que hubo en el país a lo largo de décadas, ¿no usó acaso el mismo modus operandi del populismo? Cuando sos antipopulista pero recargado, en realidad no estás capitalizando las mismas estrategias para embanderarte en una personificación, y eso no te hace también un populista. Al final tenemos que usar la frase de Borges: no nos une el amor sino el espanto, que si bien fue una poesía dedicada a la ciudad de Buenos Aires, ¿cuántas veces se ha usado ese verso para carátular lo que fueron las distintas coaliciones opositoras a lo largo de la historia de nuestro país? No los une el amor, sino el espanto. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. A lo largo de la historia argentina, muchos intentos, todos frustrados, fueron caratulados como gorilas, organizados por gorilas y con una ideología gorila, y con el único interés de derrocar al peronismo. Digamos que el lema era el siguiente: ganemos, después vemos. Ya nombramos a la Unión Democrática en 1945, al Partido Revolución Libertadora en 1965, con un eslogan absolutamente surrealista, del cual los invito a ver al término de este informe, y dos intentos en este siglo XXI que les relataré a continuación. Uno fue la Alianza en 1999, con un nombre de partido más que prometedor: Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación. Rimbombante. Solo 4 años logró funcionar. Se disolvió el 20 de diciembre del 2001, fecha trágica para los argentinos. La integraron 10 partidos políticos: la Unión Cívica Radical, el Frente Grande, el Frente País, el Partido Intransigente, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista Democrático, el Partido Socialista Popular, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Autonomista Liberal. Un verdadero cumpleaños. ¿Qué logró la alianza? Ganar las elecciones presidenciales de 1999 con la fórmula de la Rúa Chacho Álvarez, con el 48% de los votos. ¿Cuánto duró ese gobierno? Solamente 2 años y 2 días, con la gente en las calles y más de 70 muertos en una manifestación. Como dato de color, a los 9 meses de gobierno ya se había ido para su casa el vicepresidente Chacho Álvarez, presentando su renuncia de manera indeclinable.
Otro intento de rejunte político fue Juntos por el Cambio, donde también participó la Unión Cívica Radical, esta vez con el PRO y la Coalición Cívica. La fórmula fue Mauricio Macri-Gabriela Michetti. Si bien al menos tuvo el triste récord de ser el único gobierno no peronista en terminar su mandato, del 2015 al 2019, Macri fue el único presidente en la historia moderna argentina que tuvo en sus manos el gobierno de la Nación, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No voy a decir con esto la suma del poder público, pero tenía las 3 lapiceras más importantes de la Argentina en su escritorio. ¿Y qué hizo Macri? Nada, otra fiesta de cumpleaños más. El peronismo siempre termina volviendo recargado, revitalizado. ¿Y quién le da de comer a este movimiento? Los gobiernos que los reemplazan o que intentan reemplazarlos con el único objetivo de quedarse con el poder, sin programas políticos, sin plan estratégico, sin un partido político que lo respalde, sin formación de cuadros ideológicos en lo que respecta a una orientación política clara y concreta para que la gente sepa para dónde va un gobierno. Me refiero a los gorilas. Ahora, 2023, parece ser que la historia se repite. Otra vez volvemos a la misma analogía. Peronistas versus gorilas. Argentina es un déjà vu imposible de superar. Es el cuento de la buena pipa, la historia sin fin, el día de la marmota. Ahora resulta que no se puede ser neutral. Mira vos, estamos al borde del populismo desde los dos bandos. Proyectos estatistas en donde el control gubernamental sobre la gente, no solo en el plano económico sino en el político, se hace evidente hasta para los mismos defensores de esas posturas. Y si este informe lo ponemos más picante, terminamos pasando del populismo al fascismo. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Y bueno, amigos, con esto no quiero defender al peronismo, ni mucho menos. Y pese a que ni siquiera lo he nombrado a lo largo de todo el informe, para más datos en la descripción del video, podría pasarles todos los programas que ya hice contra el peronismo, hablando de él, desde una mirada histórica hasta haciéndole una crítica política bastante asidua en todos mis episodios. Nadie va a dudar que el peronismo fue el inicio de una historia en Argentina que todavía hoy no ha terminado. Un populismo exagerado a tal punto que muchos lo catalogan de fascismo. Las clases populares lo han adoptado y lo hicieron carne viva. Es indudable que no se puede extirpar de un sacudón, pero acá cabe la siguiente pregunta. ¿Quién lo quiere extirpar? ¿Por qué se lo quiere extirpar? ¿Por qué los gobiernos que tuvieron la posibilidad de quitar el estigma peronista en la sociedad fracasaron? A mi juicio, porque lo único que hicieron fue encargarse de ocupar el sitio que los peronistas dejaron, pero no hicieron las reformas estructurales que se necesitaron para dar una vuelta de página a esta historia. Y nos hemos comido, a lo largo de todos estos años, malos gobiernos, tanto de un lado como del otro. Hasta Perón lo dijo alguna vez, no es que nosotros seamos tan buenos, sino que los demás son peores. La dicotomía entre peronistas y gorilas refleja las profundas divisiones políticas e ideológicas en Argentina, que han persistido a lo largo de las décadas. Estas divisiones, a menudo, han generado tensiones y conflictos en el país, y han influido en el curso de la historia política y social argentina. Esta es la verdadera grieta de la que tanto se habla y siempre se habla. El punto de vista liberal clásico sobre el gorilismo en la política argentina podría girar en torno a la defensa de los principios de libertad individual. Desde esa perspectiva, el gorilismo o cualquier forma de intolerancia política sería considerado como un obstáculo para la libre expresión y participación política de los ciudadanos, lo que va en contra de los principios fundamentales de la democracia liberal.
Los liberales clásicos generalmente abogan por la protección de los derechos individuales y la no interferencia del Estado en las decisiones personales y políticas de los ciudadanos. Por lo tanto, podrían rechazar el gorilismo en tanto implique actitudes o acciones que limiten la libertad de expresión, la participación política o la igualdad de trato ante la ley. Además, desde una perspectiva liberal clásica, es probable que se defienda la importancia de un debate político y social abierto y respetuoso que permita la discusión y el intercambio de ideas en un ambiente de tolerancia y pluralismo. El gorilismo, o cualquier tipo de actitud política intolerante, podría ser considerado como una amenaza para este ideal, al restringir la diversidad de opiniones y limitar la participación activa de la sociedad en el proceso político. El liberalismo clásico se basa en la defensa de la libertad individual y los derechos individuales como fundamentos de una sociedad justa y próspera. Los principios liberales clásicos enfatizan la importancia de limitar el poder del Estado y promover la autonomía de los individuos en la toma de decisiones en sus vidas personales y económicas. Así, el liberalismo clásico tiende a abogar por la protección de la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de participación política. Bajo este concepto, entonces, el gorilismo podría interpretarse como una forma de autoritarismo político o una actitud intolerante que busca suprimir la libertad de expresión y la participación política de aquellos que no comparten las opiniones dominantes. El gorilismo puede implicar una actitud inflexible y excluyente hacia los que piensan diferente, restringiendo así la diversidad de ideas y el intercambio de opiniones fundamentales para un sistema democrático saludable. Para los liberales clásicos, la tolerancia y el respeto por la diversidad de opiniones son esenciales para preservar una sociedad abierta y pluralista. El rechazo al gorilismo podría surgir de su compromiso con la protección de la libertad individual y la defensa de un debate político racional y constructivo, en el que se fomente la participación de diferentes perspectivas y se promueva el respeto mutuo entre los ciudadanos. En definitiva, una libre competencia de ideas y de propuestas, no de insultos y de diatribas. ¿Qué te pareció este informe? Podés dejar tus comentarios debajo de la caja de este video y suscribirte a mi canal de YouTube activando la campanita para recibir futuras notificaciones. Gracias por llegar hasta el final de este informe y por favor no se pierdan lo que viene. Les mostraré un panfleto del año 1965 pidiendo votar a un partido político, adivina con qué imagen, la de un gorila. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí.